Hola, hola, espero que estés teniendo un excelente día o que estés a punto de iniciar uno mejor. Yo soy Jennifer Maja y este programa es titulado Resistencia. Bueno, pues antes de comenzar con este episodio, quiero agradecer a todos los que vieron el primer episodio. De verdad que este programa es algo que yo ya quería iniciar desde hace ya varios meses. Estoy muy emocionada de al fin hacer este programa Resistencia y pues qué mejor forma de hacerlo que en este año. Este año ha sido uno de los años más caóticos, pero también de los años más fructíferos si hablamos de contenido en este canal. También me gustaría disculparme por el error de edición del programa pasado. Mi voz se escuchaba un poco distorsionada. Esa no era la intención es usar mi voz como tal. Pero bueno, a partir de ahora pues ya no va a tener ese error. Hoy voy a hablar de un tema muy polémico. Quiero dejar en claro antes de empezar que este programa no es en contra de nadie. Este programa no va en contra de ninguna persona y este programa no va dirigido a nadie en específico. Voy a contar mi experiencia, las cosas que a mí me pasaron y la forma en la que yo las vi. Es un tema muy polémico, pero es un tema del que me gustaría hablar porque es una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, pues hoy les voy a hablar de cómo fue mi experiencia en Circus Cell. Pues bueno, para la gente que yo no sepa, yo soy actriz, yo me dedico al teatro como una segunda carrera desde hace más de 4 años. Empecé tomando cursos en la preparatoria y después en mi etapa universitaria, mis 6 años de universidad, tomé cursos de teatro, de actuación por parte de la universidad. Estos cursos pues eran bastante divertidos. En un inicio eran como un escape de la realidad, dado que pues después de toda una semana de clases agotadoras, de la rutina de un estudiante cualquiera, pues era agotador llegar al sábado y tener que lidiar con una familia pesada. Entonces muchas veces las clases de teatro pues eran como un escape porque eran los sábados en la mañana. Entonces irme a teatro representaba algunas horas de calma antes de regresar a lo caótico que era mi casa en aquel entonces y que todavía sigue siendo. El tomar clases de teatro siempre lo consideré yo como una segunda carrera y sabía que era algo a lo que me iba a dedicar por muchos años. En esos talleres de teatro pues he conocido a muchas personas. Algunas de esas personas hoy son de mis mejores amigos o amigas. Algunas de esas personas pues nunca congeniamos del todo, no hacíamos buen equipo. Yo estuve en esos talleres de teatro desde el 2016 hasta el 2020. Fueron interrumpidos por la pandemia. Lo que fueron los primeros años fue de instruirme, de educarme y de poco a poco pues perder el pánico escénico. En general, instruirme en el mundo del teatro y de la actuación. Para el año 2019 nos llega la oportunidad de realizar esta obra llamada Circus Cell. Circus Cell es una obra que se ejecuta como una creación colectiva. No hay un guión como tal, más bien hay una estructura. Esta obra se hizo por primera vez hace 10 años. Bueno, en aquel entonces eran 10 años, hoy ya son más de 10. La intención pues era traer la obra de teatro de vuelta con una nueva generación de actores, dirigida por el mismo director. Por cierto, no voy a decir su nombre. Vamos a ponerle al director Mandarina. El director Mandarina nos ofreció esta obra de teatro a este grupo de actores y de actrices que ya teníamos varios años de conocernos y que ya habíamos trabajado juntos en algunos performances, montajes pequeños ahí en la universidad como parte de esos talleres de actuación. A mí me dieron el papel de una gitana. Fue un papel que disfruté muchísimo porque estaba desde el principio de la función, desde antes de las llamadas hasta el final de la obra. Ahora bien, pues como muchos recordarán, pues fue una temporada de un mes donde afortunadamente siempre hubo lleno total en todas las funciones. Nunca hubo una función en la que se viera vacía o en la que no hubiera gente. Y eso es algo que la verdad a mí me dejó pues completamente satisfecha.
Esta obra pues fue uno de esos trabajos en los que no hubo paga, en los que nunca se nos prometió una remuneración o algún apoyo, pero fue de los trabajos de los que más aprendí. Ahora bien, yo quiero platicar ahora cómo fue mi experiencia en relación con trabajar con este elenco. Estoy muy nerviosa, no sé si se nota en mi voz, pero estas son cosas que juré que nunca iba a hablar, y sobre todo en un programa. No quiero decir nombres como tal, simplemente voy a mencionar a estas personas como fulanito o fulanita, porque la verdad no tengo intención de quemar a nadie o de cancelar a nadie. Son personas a las que en algún momento les tuve una cierta estimación de la parte profesional, pero de la parte personal nunca llegaron a ser profundos amigos o profundas compañías con las que quisiera pasar más tiempo después de los ensayos o de las presentaciones. Los fulanitos fueron un grupo de personas que muy pocos de ellos estudiaban actuación o artes escénicas, pero todos tenían esta pequeña cosa en común, que todos amaban el teatro. Y todos habían estado en estos cursos de iniciación teatral desde hace muchos años. Yo era uno de esos fulanitos porque también había tomado esos cursos de iniciación teatral varias veces. Antes se te permitía inscribirte a los mismos cursos más de una vez, pero ya no te daban los créditos. Simplemente ibas por gusto, te inscribías y todo, pero le daban preferencia a las personas que ya no tenían créditos. Este grupo de fulanitos, pues lo que hacíamos era ir a estos talleres algunas veces sin inscribirnos, por el simple hecho de que nos gustaba estar ahí y por el hecho de que algunos se hicieron muy amigos. Ese no fue mi caso, en mi caso fue porque a mí me gustaba la actuación y, como comentaba hace un momento, el teatro era un escape para mí. Los fulanitos eran un grupo de personas muy elitistas. No aceptaban que cualquiera entrara a su bolita. Si tú te acercabas a hablarles, era bajo tu propio riesgo porque te podían saludar bien o te podían saludar mal. La mayoría de las veces era un saludo indiferente. Este grupo de fulanitos tenía costumbres que hacían en grupo. Por ejemplo, después de los talleres de teatro, se iban a desayunar juntos. Algunas veces se quedaban ahí más tiempo del necesario. Algunas veces hacían fiestas o reuniones y se organizaban en medio de todo el salón con la única intención de hacerles ver a los demás que no estábamos invitados a esas reuniones. Yo llegaba a los talleres, saludaba a todos por igual y me quedaba a hablar con quien mejor me cayera, y siempre veía como este grupo de fulanitos hacía sus reuniones, invitando a todo su grupo enfrente de todos los que no invitaban. Y no me van a dejar mentir, hay varias personas en la audiencia que acudieron conmigo a estos talleres y veían esa parte de elitismo muy presente. Ahora bien, cuando me invitan a formar parte del elenco de Circusel, yo la verdad estaba muy emocionada por la oportunidad, pero no estaba tan emocionada por trabajar con este grupo de personas, los fulanitos, a los que yo por alguna razón tenía la necesidad, tenía el deseo de ser parte de ellos. Sí, por mucho tiempo quise ser parte de su grupito porque sentía que tenía que pertenecer a algún grupo. Hoy en día pues ya no siento como esa necesidad, pero sus actitudes sí me dejaron un mal sabor de boca de lo que era el mundo de la actuación hace algunos años. Hoy en día ya no tengo ese mal sabor de boca porque he trabajado con personas muchísimo mejores que ellos. Ahora voy a contarles un poco más de lo que fue mi experiencia durante las presentaciones de Circusel. Este grupo de fulanitos, antes de las funciones, acostumbraban verse en grupo para ensayar, para janguear antes de los ensayos o de las presentaciones y pues hacer cosas solamente entre ellos sin incluir al resto del elenco. En el primer día de presentaciones, yo recuerdo que fue una presentación muy melancólica porque había como un choque de emociones muy curioso.
Por un lado tenía la felicidad de que estaba presentando mi primera obra de teatro, pero por un lado estaba muy triste porque mis papás no me fueron a ver. A pesar de que habíamos ensayado por más de 3 meses sin parar, no me fueron a ver a la primera presentación. Entonces cuando yo terminé la presentación y nadie vino a felicitarme, yo me sentí muy triste. Cuando terminamos de cambiarnos, de quitarnos los vestuarios, yo empecé a escuchar cómo este grupo, los fulanitos, estaban poniéndose de acuerdo para irse a celebrar. No recuerdo si a un bar, a una fiesta, no sé. Pero los fulanitos estaban discutiendo sobre qué comprar para tomar, qué comprar algo para comer. Fácil, fueron 5 veces las que los fulanitos hablaron sobre esta reunión frente a mí sin invitarme. Y yo creo que no fui la única que no fue requerida para esa fiesta, pero sí recuerdo que fui la única que se sintió mal al respecto o que le dio más importancia de lo requerido. Yo salí del teatro a esperar a mis papás afuera en una banca en medio del frío, algo muy melancólico y muy dramático. Yo me senté en esa banca y vi como todo el elenco, incluyendo al director Mandarina y algunos asistentes de producción, se iban en grupo a esta fiesta. Me vieron a mí sentada en esa banca completamente sola, con ganas de llorar. Ni siquiera se despidieron de mí. Creo que hubo una persona que se despidió a lo lejos, pero todos los demás se fueron a su fiesta. Se fueron a celebrar la primera función sin mí. Esto es algo que dije que no iba a contar nunca porque fue una experiencia muy, muy triste y son de esas experiencias que te marcan de por vida. Así fue durante todas las presentaciones de Circus Celt. Ellos se juntaban a ensayar, se juntaban a hacer lectura de la estructura, se juntaban a celebrar después de funciones durante todo el mes de funciones sin invitarme. Yo se los hice saber muchas veces en el grupo. Me acuerdo mucho que una de esas veces les puse gracias por una gran función. Qué pena que no fui requerida para la celebración, pero ojalá que se la pasen bien. Este grupo de fulanitos, la verdad es que no fue la única vez que lo hicieron. No fue la única vez y no fui la única persona que sufrió rechazo por parte de estas personas. Hoy en día son personas que puedo ver y que puedo saludar, pero nada más. No voy a quedarme a platicar con ellos porque son personas con las que tuve un mal sabor de boca. Yo cometí el error de querer incluirme, de querer inmiscuirme, de querer entrometerme en un grupo de personas que a lo mejor no eran mi grupo de personas ideal para trabajar o para convivir, pero sí era un grupo de personas al que deseaba pertenecer. Yo sí me arrepiento mucho de esa terquedad mía de querer permanecer a fuerzas en ese grupo. Desearía no haber gastado tanto tiempo en querer formar parte de ese grupo. Circus Celt fue una obra que disfruté muchísimo, sin embargo, trabajar con ese elenco es algo de lo que más me arrepiento en toda mi vida. Sí, después de que hicimos ese mes de funciones, fui requerida para más funciones especiales después, pero llegó la pandemia y no hicimos más que una función durante esta época de pandemia que fue grabada en vivo y fue la última presentación con este grupo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que yo no iba ni necesitaba ser parte de este grupo. Los Fulanitos es un grupo que quizá sea muy talentoso, pero al mismo tiempo es un grupo con el que no deseo trabajar nunca más. Y bueno, dirán ustedes, ¿por qué Jenny vino aquí a quejarse solamente de que un grupo no la pelaban o que no la incluían en sus planes? Pues no vine solamente a hacer eso. También vine a hablarles dentro del plano profesional. Cuando tú te estás abriendo camino en lo que es el mundo artístico, normalmente buscas un grupo con el cual encajar, con el cual poder trabajar y que tengan un ritmo de trabajo similar. Siempre buscas eso. Cuando estás en teatro, buscas ser parte de una compañía. Cuando quieres trabajar en producción audiovisual, buscas una casa productora o un estudio creativo. Cuando quieres hacer música, buscas formar parte de una banda. Pero yo les voy a decir algo. Algunas veces el equipo que tú crees correcto no es para nada el correcto. Al contrario, es simplemente un lugar de paso. Ese grupo, los Fulanitos, fue mi lugar de paso, porque yo solamente pasé por ahí.
y no me quedé, afortunadamente. Hoy en día tengo un grupo de trabajo con el que puedo trabajar en paz, con el que tengo un ritmo de trabajo similar y con el que me siento muy bendecida y me siento muy feliz. Este grupo de trabajo pues llegó después de varios años. Después de que yo dije que jamás volvería a actuar con los fulanitos, fue que decidí hacer mi propio estudio creativo y reclutar a mi propio equipo. Y poco a poco ese equipo ha crecido. Hoy en día pues ya son varias personas con las que he trabajado y digo, estas personas sí vale la pena trabajar con ellas. Estas personas son más talentosas de lo que los fulanitos lo fueron en su momento. Desconozco en este momento si los fulanitos siguen haciendo teatro o si siguen siendo un grupo de amigos, lo desconozco completamente, pero yo sí les voy a decir algo, y es que los fulanitos son ese grupo de personas en todos los trabajos, en todas las escuelas, son ese grupo de personas que se creen los populares, pero que en realidad no lo son, que en realidad solamente se creen superiores por rechazar a otros. Y eso es algo con lo que no deberíamos de vivir, pero es algo con lo que debemos aprender a vivir. Si tú estás sola o sole allá afuera buscando un equipo a quien pertenecer, muchas veces ese equipo o ese grupo va a llegar después de mucho tiempo. Pero primero tienes que aprender a no depender de este grupo. Tienes que aprender a brillar por tu cuenta. Antes de que yo tuviera mi equipo de trabajo, yo tuve que aprender a trabajar sola. Tuve que aprender a dirigir las cosas sola. Tuve que aprender a coordinar mi equipo y tuve que aprender a no depender de ellos. Cuando se trata de un equipo de trabajo, tienes que aprender que son un equipo y que cada uno cumple una función. Sin embargo, todos somos reemplazables. A mí me costó muchísimo trabajo y muchísimo tiempo el aprender a no depender de las personas. Hoy en día estoy trabajando en eso y el primer paso pues es darte cuenta. Y yo me di cuenta muy tarde de que dependía mucho de los fulanitos para hacer teatro, para trabajar en actuación. Hoy en día ya no dependo de ellos. Les deseo todo el éxito, pero no volveré a trabajar con ellos, porque no es un equipo del que quiera ser parte. No es un equipo al que añora estar con ellos. Si algún miembro de los fulanitos está escuchando este podcast, yo sí le quiero mandar un mensaje. Yo no guardo rencor, aprendí a vivir con esta experiencia de vida. Aprendí a la mala que no vas a agradarle a todos y que no todos te van a recibir con los brazos abiertos. Pero también aprendí que siempre va a haber un lugar a donde pertenezcas. Siempre va a haber otro grupo, otro equipo con el cual puedas trabajar en paz y con el cual te puedas desempeñar profesional y personalmente. Esto pasó hace ya varios años y tenía muchas ganas de platicar esta aventura con ustedes. Ahora puedo decir que esa aventura ya llegó a su fin, por eso estoy hablando de ella. Esta es mi estrategia de resistencia del día de hoy. Recuerda suscribirte si te ha gustado este episodio, comentar, dejar abajo tus opiniones en la sección de comentarios. Regálale un like a este podcast y sigue a 1017 Estudio Creativo en todas sus redes sociales. Yo soy Jennifer Maja y me encuentras en Instagram y TikTok como jenny.maja. Jenny con I latina y doble N y Maja con J. Sin más que decir, yo me despido y nos escuchamos en el próximo episodio de Resistencia. Bye.